Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hablando Claro. Mi nombre es Clara y a través de este podcast quiero ayudarte a aprender y mejorar español de manera divertida. Recuerda que si nos escuchas desde nuestra web speakandlearn.es, al finalizar el audio encontrarás una pequeña clase con recursos, vocabulario y expresiones que te ayudarán a seguir mejorando tu español. Y ahora sí, empezamos con el episodio. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hablando Claro. Hoy vamos a hablar de muchas palabras que utilizamos en nuestro día a día cuando hablamos español y de su interesante origen, como por ejemplo la palabra ojalá, que tiene origen árabe, en árabe era inshallah y que quiere decir si Dios quiere. Perdonadme por la pronunciación. Se utiliza para designar, para referirnos a un deseo o para referirnos a la esperanza. Y siempre en español va seguido del subjuntivo. En español tenemos un montón de palabras de origen árabe. Para empezar, todas las que empiezan con al, almohada, alfombra, albañil. Todas esas palabras tienen origen árabe porque el al era el artículo en árabe. Para mí una de las más curiosas es algarabía, porque algarabía es una palabra que ha ido evolucionando. En origen quería decir precisamente el que habla árabe, algarabía. Poco a poco fue evolucionando la palabra y se empezó a utilizar para referirse a un significado ininteligible, a eso que no podíamos entender. Y de ahí evolucionó a el ruido, al alboroto y al griterío, que sería el significado actual, algarabía. Pero hay muchísimas otras, como os decía, todas las que comienzan con al. Tenemos también muchas palabras en nuestro día a día de origen indígena, de origen de cuando los españoles llegaron a América y hay muchas palabras que están relacionadas con los idiomas, con las lenguas indígenas. Por ejemplo, chocolate, que era una bebida sagrada para los aztecas. O también aguacate, que venía del natualt, ¿vale? Como chocolate también, del natualt. Y aguacate es muy divertido porque quería decir en el idioma indígena testículos, por su gran similitud con el fruto. ¿Vale? El fruto que además cuando está en el árbol normalmente, generalmente está en parejas y tenía una similitud con los testículos, por eso se empezó a llamar al fruto aguacate. Como curiosidad, molly significaba o significa salsa. Aguacamole era la salsa del aguacate. Guacamole, salsa del aguacate. Otra palabra de origen indígena sería canoa, que viene del taíno canoa. Pero no solamente del árabe y del indígena, de origen latino también tenemos muchísimas palabras. Y a mí me gusta mucho en particular la palabra familia, que venía de famulus y que quería decir de origen doméstico. En un principio se utilizaba para referirnos a los sirvientes y a los esclavos. Para referirse a los sirvientes y a los esclavos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, en muchas ocasiones, esos sirvientes y esos esclavos estaban emparentados entre sí y el significado fue evolucionando para referirse a esas personas emparentadas entre sí y se fue retirando ese matiz de servidumbre, de esclavo. Pero aquí también la etimología nos ofrece otros juegos de palabras, porque famel y fames quería decir hambre y entonces se utilizaba para referirse a las personas que saciaban el hambre bajo el mismo techo, bajo el mismo lugar. Así que poco a poco fue teniendo distintos orígenes para referirse a familia, pero esa carga sentimental, esa parte relacionada con los afectos, vino muchísimo después. Otra palabra de origen latino muy interesante es salario. Salario, que venía de salarium y que venía de aquella época en la que se utilizaba la sal como método de pago. Salario, salarium de la sal, que se utilizaba para pagar,
¿vale? Como método de pago. Como veis, hay muchas palabras y es realmente interesante. Pero no solo del latino, que es el mayor número de palabras, o del árabe. También tenemos palabras de origen germánico, que utilizamos mucho en nuestro día a día. De origen germánico podemos encontrar la palabra guarida, en germánico Wardham, que quería decir proteger o vigilar. Entonces, una guarida era donde te protegía y te vigilaban, ¿vale? De origen germánico. Otra palabra de origen germánico es espía, spagen, que quería decir vigilar en secreto, observar sin que nadie te viera, en secreto. Esta es una palabra también de origen germánico, espía. Y actualmente tenemos muchísimas palabras, por supuesto, de origen inglés, que se han quedado con el inglés y que no han evolucionado, pero hay otras muchas que sí, como por ejemplo bistec, que viene de beef stick, bistec, y que lo ha cogido como propia la cocina española. Y ahora cuando nos queremos referir a ese filete de carne, nos referimos al bistec, que viene el origen de inglés, él tiene un origen inglés. Aunque la verdad es que ahora mismo tenemos un montón de palabras que tenemos en inglés y que se siguen utilizando y no se han adaptado dentro del marketing, de la publicidad, de los negocios. Hay muchísimas palabras que hemos heredado del inglés y las hemos hecho nuestras. Por ejemplo, sándwich, aunque es verdad que siempre tienen un matiz un poco diferente, porque sándwich en español o en España no es lo mismo que bocadillo. Y aquí hay pequeños matices. Cuando en España nos referimos al bocadillo, quiere decir que es ese sándwich pero con pan, mientras que el sándwich en España lo utilizamos para referirnos al emparedado. Sería esa palabra en español que ya está en desuso con ese significado. Ya nadie habla de emparedado, hablamos de sándwich, y que es con ese pan blanco mucho más blandito, ¿vale? Esa sería la diferencia entre sándwich y bocadillo. Palabras que vienen del francés, por ejemplo, peluquería. Lo primero que tenemos que saber es que esa terminación ría nos marca el sitio. Es decir, peluquería es el sitio donde nos cortamos el pelo, carnicería el sitio donde compramos carne, pescadería el sitio donde compramos pescado, floristería el sitio donde compramos flores, y así sucesivamente. Normalmente la terminación ría marca el sitio. Sin embargo, peluquería no es el sitio donde, o sea, el origen no es el pelo y el sitio. Es mucho más divertido porque viene de la palabra francés perruchet, que quería decir loro. Entonces las clases más humildes, las clases bajas, empezaron a llamar perruchet a esas personas de clase alta que hablaban mucho pero decían poco, y que les caracterizaba esas grandes pelucas y que solamente llevaban ellos. Entonces el origen de la palabra peluquería viene del francés, perruchet, para referirse a esas personas que hablan mucho y dicen poco, pero que tenían de clase alta y que tenían esas grandes pelucas. La palabra en francés se empezó a utilizar en catalán y del catalán se empezó a utilizar, empezó a evolucionar hasta llegar a la peluquería en castellano, tal y como la entendemos hoy. Como veis, los idiomas están llenos, el español está lleno de palabras que proceden de muchísimos otros idiomas y culturas, y a mí me encanta porque hacen de puente entre las distintas culturas y me parece que enriquecen muchísimo el idioma. Espero que os hayan gustado estas curiosidades sobre palabras españolas que utilizamos en el día a día y que tienen orígenes muy curiosos. Si quieres seguir aprendiendo español conmigo, recuerda que puedes hacerlo a través de nuestra newsletter semanal registrándote en nuestra web. Y también te recuerdo que si quieres empezar a aprender español y dar tus primeros pasos, hemos sacado una nueva edición de First Step, nuestro curso para empezar a aprender español con una buena base, y que si lo compras antes del 31 de diciembre tendrás
2 bonos de clases online conmigo. Así que os dejaré toda la información en la descripción. Espero que os haya gustado mucho este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.